Bien, Benjamín Cherif Kerno nos acompaña. Gracias, Benjamín. Gracias, rector, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, colocaba en la mesa de trabajo el tema, ¿no? Lo que ha sido la posición de la Asociación Venezolana de Rectores, lo que han dicho a título individual los rectores de las universidades autónomas y privadas alrededor de este tema. ¿Qué pudiéramos señalar? Ahora, ¿el CNE ha respondido en este sentido? ¿Hay alguna obligación de entregarle esa data? Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral nos ha solicitado los registros de estudiantes de las distintas universidades para conformar el registro sectorial estudiantil en la convocatoria que ha hecho el presidente para una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos considerado todas las universidades e incluso la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios que no corresponde que nosotros entreguemos esos datos. Y la razón fundamental es porque la convocatoria que se ha hecho a esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Y entonces nosotros no podemos, como instituciones, hacerle caso a una instrucción que nos obligaría a participar en un evento que viola flagrantemente lo dispuesto por la Constitución Nacional. Y no solamente la Constitución, la convocatoria fue anticonstitucional, sino las propias bases comiciales sobre las cuales se pretende elegir a los constituyentistas también son anticonstitucionales porque definen un ámbito territorial, unas bases comiciales para la elección territorial completamente contraria a los principios declarados por la Constitución venezolana. La Constitución venezolana dice que el voto tiene que ser proporcional. Y entonces cuando tú defines la elección de un constituyentista en un municipio que podrá tener 5.000 electores y también un solo constitucionalista en un municipio que puede tener 300.000 electores, sí, entonces tú le das 60 veces más peso al voto de unas personas con respecto al voto de otras personas. Entonces ya el voto ya no es proporcional, ya se viola ese principio. Pero peor todavía, cuando se sectorializa la elección, bueno, entonces ahí sí es verdad que tú destruyes completamente el concepto de una persona, un voto, donde todos somos iguales ante los derechos cívicos, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos políticos. Entonces, ¿por qué hay personas, si uno se revisa ahora en el registro electoral que ya publicó el Consejo Nacional Electoral, habrá personas que no están asignados a ningún sector, habrá personas que están incluso asignadas a sectores a los cuales no pertenecen? Por ejemplo, yo estoy asignado al sector empresario. Yo nunca he sido empresario. Yo he sido universitario toda la vida. El rector de la Universidad de los Andes, que es el rector de una universidad autónoma, oficial, le pregunté el otro día, mira, tú apareces en el registro. Y me dice, sí, aparezco como empresario. Bueno, yo felicito al doctor Mario Bonucci, gran amigo nuestro. Creo que la doctora Cecilia García Rocha, que también le pregunté el otro día, también aparece como empresaria. Entonces, el registro electoral ha sido conformado de una manera incluso ilegítima e inauditable, porque resulta que el registro electoral se conforma con la inscripción de los electores en el registro electoral, porque en Venezuela el voto es voluntario, el voto es un derecho, no es un deber. Ahora, ¿cuál puede ser la pretensión, Benjamín, en ese sentido? O sea, ¿qué se busca con la entrega de una data? ¿Qué intención manipular, utilizar la data, ubicar a los estudiantes de las universidades nacionales, no sé en cuál sector sectorial o territorial? Bueno, es efectivamente sectorializar la elección, donde fundamentalmente la elección, digamos, el régimen está de alguna manera eligiendo quién va a elegir esa Asamblea Nacional Constituyente. Porque existe un sector de comunas, existe un sector de cultores, existe un sector de empresarios. Sí, es demasiado obvio, ¿no? Es demasiado obvio, exactamente. Entonces, pero eso viola todos los derechos políticos. Un inciso nada más. Algo que me llamó la atención es que habían hecho mucho ruido mediático alrededor de los postulantes. 55.000, dieron una cifra redonda, ¿no? Creo, en términos generales. Y repentinamente el 90% de esos 55.000, información oficial del CNE, no cumplían con las reglas establecidas. Y entonces de repente aparecieron 5.500 que ya distribuyeron sectorial y territorialmente. Bueno, sí, yo creo entonces que está clarito cuál es, digamos, el esquema que se está manejando. Y bueno, y está clarito cuál sería la consecuencia de que se instalara esa Asamblea Nacional Constituyente y que llegáramos a tener ahora una constitución que estuviera fundamentada en bases completamente distintas a la constitución vigente. Cuando uno ve los considerandos de los dos decretos que salieron el 1 de mayo, a través de los cuales se convoca, o el presidente, mejor dicho, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente,
quedan claros los propósitos de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es necesario leer no solamente lo que el decreto decreta, o sea, las acciones que el decreto dispone, sino también las intenciones detrás que están en los considerandos. Entonces, entre los considerandos no aparece, por ejemplo, la palabra pluralismo, aparece sociedad multiétnica, aparece sociedad pluricultural, aparecen una serie de calificativos de qué es lo que se busca con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el pluralismo ideológico, el pluralismo político que está contenido en nuestra Constitución de 1999 quedaría fuera de esta Constitución que se estaría elaborando si se llegara a elegir y si se llegara a instalar esta Asamblea Nacional Constituyente. O sea, que es obvio el sectarismo. Absolutamente sectaria. Lo que se persigue, porque lo dicen los el sectarismo comunista dentro de la estructura. Absolutamente. Es constitucionalizar el plan de la patria y constitucionalizar las misiones y los mecanismos estos clientelares que ha venido implementando. Y después de allí pasaríamos, vamos a hacer un ejercicio aquí imaginario y especulativo, luego se pasaría al partido único, el control estatal de todo, acabar con la propiedad privada, ¿pudiera ser eso? Quedarían inmediatamente ilegalizado todo partido político que no estuviera, cuyas bases fundamentales no estuvieran dentro del plan de la patria. Bueno, están anunciando que se acaba la Asamblea Nacional, que van a defenestrar a la Fiscalía General de la República, que van a abrir entonces procedimientos tal vez penales con allanamiento de inmunidad a los diputados. Bueno, pues, digamos, la convocatoria a una elección de gobernadores después de la Asamblea Nacional Constituyente, que es uno de los caramelitos que el Consejo Nacional Electoral ofrece, no tiene el menor sentido, porque la Asamblea Nacional Constituyente instauraría una república soviética en donde la división territorial sería de acuerdo a estos soviets, que eso es la palabra rusa para decir comuna, sí. Entonces serían realmente los que estarían dirigiendo el país. Ahora, Benjamín, ¿qué papel, por ejemplo, porque todos los sectores se ven reflejados en esto y hay investigaciones de opinión pública con un rechazo, pero vigorosísimo en grado superlativo a la Asamblea Constituyente, pero hay diferentes sectores. ¿Y la Fuerza Armada qué papel toca en todo esto? Importantísimo, porque nosotros tenemos en este momento el poder político y el poder económico de Venezuela concentrado fundamentalmente en las Fuerzas Armadas. Cuando uno ve quiénes son los que controlan las finanzas en prácticamente todos los ministerios, los directores de finanzas de prácticamente todos los ministerios son militares. Entonces, cuando nosotros vemos las empresas públicas, quién las está dirigiendo son militares. Entonces, efectivamente, el esquema cubano. Es un esquema cubano. Nosotros tenemos un régimen, el presidente podrá ser civil, pero es un régimen militar. Ahora, en ese sentido, de cara al futuro, y no hablamos de un futuro de largo plazo, ni mucho menos, porque la lucha está allí y está presente y hay agitación popular sin duda alguna. A corto plazo, ¿cuáles pueden ser las orientaciones? Esto que ha dicho la oposición de la invocación del 350 y la desobediencia civil, ¿cómo canalizarlo? Bueno, es muy importante hacer esa reflexión que estás planteando. O sea, realmente, ¿cuál es el significado de los artículos 333 y 350 de la Constitución que están adquiriendo mucha importancia? Sobre todo el artículo 333. Nosotros tenemos una responsabilidad tanto institucional como personal de actuar según las leyes y según la Constitución. Por ejemplo, cuando a las universidades les piden realizar una acción que va en contra de los principios de la Constitución, en contra de los principios que están establecidos en las leyes, entonces las universidades deciden no acatar esa instrucción. Eso es la ejecución del artículo 333 de la Constitución, en donde todos estamos obligados a no acatar disposiciones, reglamentos, leyes o órdenes emanadas de autoridades que estén violando lo que está dicho en nuestra Carta Magna y en nuestro ordenamiento legal. Entonces, pero es muy importante hacer esa discusión de cómo se implementan esos artículos de la Constitución, porque no puede ser que el 350 lo interpretemos todos como una anarquía. Por ejemplo, yo digo, bueno, la luz está en rojo, pero yo me como la luz porque yo no reconozco la autoridad. Yo voy a pagar impuestos. O no pago impuestos, por ejemplo. Bueno, o sea, anarquía no es lo mismo que no acatar disposiciones que violan los principios de las leyes que nos rigen. Bueno, gracias, Benjamín, por todos estos comentarios. Esto queda para la reflexión, sin duda alguna, y para posteriores comentarios. Bueno, una pausa, al retorno, el segmento de arte y espectáculos.